Bueno, bienvenidos a este conversatorio de la Facultad de Doctorado PhD de la Universidad Teológica de Georgia. Como saben, aquí estamos tratando temas muy diversos cada mes y hoy trataremos un tema que tiene que ver con teología, historia y filosofía. Y es que nuestro invitado de hoy, Misraín Contreras, es uno de los pocos especialistas en filosofía de la historia y teología de la historia en América Latina. A propósito de su nuevo libro, aquí lo tengo, La teología crítica de la historia en la obra de Friedrich Nietzsche. Apenas supe que este libro salió, lo compré el mismo día y me llegó en Amazon al día siguiente. Es un libro que me encantó, está escrito de manera muy clara, comprensible, tiene abundantes notas de pie, aclaraciones, fuentes bibliográficas. No es un libro, es un trabajo de investigación, es un trabajo exhaustivo. Y el precio irrisorio para tremendo trabajo que conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha lectura. Y aquí atrás está la biografía de Misraim. Misraín Contreras es historiador por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, graduado con honores, especialista en filosofía de la historia, hermenéutica y teología de la historia. Cursó estudios de teología en el Seminario Metodista Juan Wesley, en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, en la Comunidad Teológica de México y en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios Juan Consejo Orozco. Bueno, hoy vamos a hablar de este gran pensador, Nietzsche, que fue un filósofo alemán famoso por su crítica a la moral tradicional, la religión, y por su exploración de conceptos como la voluntad de poder, el superhombre y la idea del eterno retorno. Lo que hace de Nietzsche una mente revolucionaria y con ideas muy provocadoras. Misraim, hay gente que dice, pero es que de ¿por qué Nietzsche cuando estuvo vivo nadie lo quería leer? Fue después de su muerte que se volvió, ¿no? La gente comenzó a leer sus libros y comenzó a ser estudiado. ¿Por qué hoy es uno de los pensadores que más se ha escrito en el siglo XX y todavía hoy se sigue escribiendo mucho sobre él? ¿A qué se debe tan marcado interés en su obra? Este, bueno, para iniciar, gracias por la invitación, por programar el evento y la presentación sobre mi libro, que ya leyó usted de manera rápida, ¿no? En cuestión de 1 o 2 días lo terminó. Eh, Esa lectura rápida que hizo usted de mi libro sobre Nietzsche ya es un indicio de lo que sucede normalmente cuando alguien lee a Nietzsche. Es atrapante. De primera infancia atrapa porque Nietzsche no es el tipo de pensador sistemático que va elaborando un argumento eh, técnico a lo largo de sus obras, sino que mezcla una buena cantidad de estilos literarios, poesía, es muy centrado en su experiencia, su propia experiencia, sus vivencias. Eso hace que todos sus escritos sean altamente personales, vivenciales, y eso conecta inmediatamente con un público que mayoritariamente es joven y que está muy dado a interpretar las experiencias en términos filosóficos. Entonces eso es una característica que hace a Nietzsche que siempre sea leído en cualquier momento, es muy atrayente, pero también tiene obras de carácter sistemáticas, que son metódicas, son pocas, pero sí las hay, y es un corpus que está compuesto de una gran cantidad de géneros literarios. Eso lo hace atrayente para todo público, pero también hay un público que es estrictamente académico, es decir, son filósofos, filólogos, teólogos, historiadores, en fin, que sí ven un pensamiento de rigor técnico fuerte, y de ahí que también hay un interés académico en su obra. Pero esto sucede especialmente
a partir de 1970 en adelante, cuando se empieza a redescubrir a Nietzsche a nivel internacional. Nietzsche fue rechazado como pensador por un gremio de la Academia Filológica en Alemania, y él es propiamente un filólogo de profesión, ¿no? No es filósofo, pero sí es filólogo, pero converge su pensamiento mayoritariamente en la filosofía, pero también desde un principio está escribiendo teología. Entonces, esa convergencia de filología, teología, historia, hermenéutica, antropología, van dándose cita a lo largo de todo su pensamiento, que es un pensamiento bastante profuso. Sus obras se manejan en tres grandes apartados. El primer apartado es obras completas, que son 4 volúmenes, y luego vienen otros 4 de fragmentos póstumos, y luego vienen 6 densos volúmenes de correspondencia. Entonces, un aproximado de unas 11, 12 mil páginas totales que hay que estudiar para comprender a Nietzsche en su totalidad. Entonces, ese es un trabajo de reconstrucción interesante, pero básicamente Nietzsche atrae mucho porque es un pensador que tiene ideas bastante críticas contra el status quo. Entonces siempre está criticando el status quo, la iglesia, el Estado, la religión, la política, el arte, todo. Y eso conecta también con aquellos que se sienten de alguna manera contestatarios, ¿no? O que quieren criticar en algún momento de su vida el poder operante donde esté. Entonces eso lo vuelve vigente en muchos sentidos, y porque mezcla filosofía y literatura. Entonces esas cuestiones de entrada lo hacen muy vigente, y hay una cuestión también de fondo. Nietzsche casi todo lo que está escribiendo lo está remitiendo al problema del nihilismo. Es decir, la modernidad se caracteriza por el nihilismo, la ausencia de fundamentos y la entrega del ser al vacío, a la nada. Y justamente eso es lo que pervive desde que vivía Nietzsche hasta ahorita. Parece ser que la modernidad nos está dejando sin fundamentos, nos está arrojando a un vacío. Entonces eso es potencialmente atrayente para cualquier público. La tendencia predominante en las interpretaciones sobre Nietzsche y en la cultura popular es verlo como un ateo consumado, sobre todo por su famosa sentencia de Dios ha muerto, registrada en su obra titulada La Gaya Ciencia. Si esto es así, ¿cómo podemos afirmar que existe una teología en su pensamiento? ¿Qué es lo que la gente le cuesta trabajo sacar una teología de toda la obra de Nietzsche? Y también quisiera saber, tú como cristiano wesleyano de corte pentecostal, ¿cómo es que te dedicas a estudiar un filósofo de esta envergadura? Justamente porque la modernidad, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, había en 1848, todavía en 1950, lo que más pervivía en el ambiente cristiano evangélico era la inminencia del fin del mundo, ¿no? Ya se iban a acabar todas las cosas y en cualquier momento iba a estallar una guerra nuclear, se extingue todo. Entonces, eso se une a varias vertientes que fueron sumamente poderosas de la filosofía. Por un lado está toda esta corriente que deriva de Søren Abie Kierkegaard en Dinamarca, el existencialismo, que en su primer momento era un existencialismo de corte teológico, porque Kierkegaard era un predicador fervoroso, un creyente genuino, pero después ese existencialismo pasa a tener una vertiente atea, ¿no? Con Sartre e incluso con el mismo Martin Heidegger, principalmente en Alemania, Francia, Italia, y después nos llega mediante el cine, las novelas y todo eso a América Latina, una fuerza bastante poderosa en la literatura y la filosofía, pero
la cuestión de la muerte de Dios comienza a ser constitutivamente latente en todos los ámbitos de la reflexión filosófica y teológica, ¿no? De hecho, también hay una teología de la muerte de Dios que fue muy popular, pero Nietzsche es el fondo obligado al que nos remiten todos los discursos de 1950 en adelante sobre la muerte de Dios. Pero esa muerte de Dios en sí no era otra cosa más que la muerte de la concentración metafísica que el mundo occidental había construido. Incluso desde sus reflexiones primigenias en torno al origen de la filosofía con los presocráticos, ¿no? La cuestión del ser y un ser que ellos entendían como un logos, una mente universal que había producido el arché, el origen constitutivo de todo el universo, lo que existe. De allí la cuestión del ser y la metafísica se convierte en un elemento central para toda la filosofía occidental. Entonces eso eh, se traslada todavía hasta el siglo XIX. Estamos hablando de un proceso demasiado extenso en que la metafísica era poderosa, pero en el siglo XIX, después de aproximadamente 2800 años, comienza a minarse la preponderancia de las explicaciones metafísicas para el mundo. Es decir, la realidad necesitaba ya otro tipo de explicaciones que requerían un desplazamiento de Dios y una centración en el hombre. Este problema no es propiamente un descubrimiento de Friedrich Nietzsche. Antes de él, Ludwig Feuerbach había dicho ya que la teología se había convertido esencialmente en una antropología. Entonces, esas cuestiones de desplazamientos conceptuales y categoriales constituyen la cuestión de el eclipse de Dios o la muerte de Dios en nuestra cultura occidental. Pero también hay que anotar aquí algo importante. Nietzsche está en diálogo permanente con nada menos y nada más que con Immanuel Kant, una de las mentes maestras de no solo de la cultura alemana, sino de Occidente. De alguna manera, mucho de lo que reflexionamos hoy en torno a filosofía, teología, antropología, tiene ecos del pensamiento kantiano. Entonces, Kant, tanto en su lógica como en la crítica de la razón pura, quiere hacer un trabajo de comprensión universal de la realidad histórica que le toca vivir a él en el siglo XVIII y elabora esa comprensión histórica de la realidad como una respuesta a 4 preguntas fundamentales que vienen casi al final de la crítica de la razón pura. Es un libro bastante denso y difícil, y Kant dice, todo interés de mi razón, tanto el especulativo como el práctico, se reúne en las 3 preguntas siguientes. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Esa concentración epistemológica del conocimiento de Kant viene a derivar en una cuarta pregunta que engloba esas 3. Viene siendo la de ¿qué es el hombre? Es decir, estamos ya ante una concentración antropológica del pensamiento tanto filosófico como teológico. Entonces eso es impresionante porque la modernidad filosófica no solamente se abre con un desplazamiento de la reflexión teológica centrada en Dios y ahora centrada en el hombre, sino que ese desplazamiento va acompañado de un proceso profundamente crítico
y la crítica es total a todo. Entonces Kant abre la filosofía contemporánea en el siglo XVIII justamente con tres críticas: la crítica de la razón pura, luego viene la crítica de la razón práctica y termina el proyecto de crítica con la crítica del juicio. En ese proceso de filosofía crítica, Kant está asentando de alguna manera un golpe fuerte a las ideas tradicionales de la metafísica occidental. Es decir, el elemento de desplazamiento de la idea de Dios como centro de la metafísica en Occidente ya estaba operando en el mismo proyecto kantiano. Lo que hace Nietzsche es radicalizar el proyecto crítico de Kant y meterlo de golpe en lo que restaba de la filosofía metafísica occidental. Es decir, le dio el tiro de gracia a ese proyecto metafísico que se venía desarrollando desde tiempo. Entonces es interesante porque la crítica comienza a ser el epicentro donde se va a desarrollar la antropología, la metafísica, la teoría del conocimiento, la filosofía y la teología. Esa concentración crítica es la que uno va a encontrar justamente en la totalidad de la obra de Nietzsche. Y eso es impresionante porque no solamente nos lleva a la idea de la muerte de Dios, ligada al vacío existencial del momento histórico que se está viviendo en el siglo XIX, que lamentablemente el siglo XX lo confirma. Somos seres arrojados al vacío, a la nada, no tenemos fundamento, nos acecha la muerte. Y justamente el siglo XX es cuando estallan las dos guerras mundiales y la amenaza nuclear. Es decir, el proceso histórico inmediato de Occidente prácticamente le estaba dando la razón a Nietzsche, ¿no? Sin esa idea como eje central, potencialmente corre peligro el proyecto histórico de la humanidad moderna. Misraim, en tu libro se puede notar que desde la introducción hasta el final hay una concentración en eso que estás mencionando de la parte escatológica. ¿Por qué esta línea de interpretación no suele ser tan común en los abordajes sobre Nietzsche? Eh, esa parte suele ser bastante problemática porque, para empezar, la idea de la muerte de Dios en Nietzsche es una de las ideas que se nos viene inmediatamente cuando escuchamos el nombre de Nietzsche. Entonces, eso de alguna manera en la cultura popular pervive de manera potente, muy fuerte. De ahí que hay un discurso filosófico que se erige como protesta contra esa sobrecarga de la metafísica en la cultura occidental y como consecuencia de la idea de Dios permeando toda la existencia total en Occidente. De ahí que Nietzsche pasa a ser considerado como el ateo por excelencia de la filosofía contemporánea, ¿no? Y ahí está un poco de referencia de todos los proyectos ateos de la modernidad. Eso significa que, como es tan potente el mensaje de la muerte de Dios en Nietzsche, nos lleva inmediatamente a la conclusión de que en realidad no hay una teología en su pensamiento, sino todo lo contrario, una destrucción de todo pensamiento teológico en su obra. Sin embargo, la evidencia textual de los propios, del conjunto total de Nietzsche, no nos da ese resultado. Ese resultado únicamente lo podemos obtener si hacemos lecturas aisladas de Nietzsche, si lo descontextualizamos. Pero hay una etapa en Nietzsche donde encontramos a un pensador bastante ligado a las ideas de Dios, incluso una devoción a Dios. En este caso,
en el trasfondo de una cultura alemana propiamente luterana, ¿no? Estamos hablando de que su papá, Karl Ludwig Nietzsche, era pastor evangélico y la mamá, Franziska Oehler, también provenía de una familia de pastores evangélicos, es decir, Nietzsche nace y se desarrolla en un ambiente propiamente evangélico. Y en sus escritos de juventud encontramos no solamente una idea de Dios y una construcción inicial de la teología, sino una devoción al Dios cristiano que después va a criticar. Por ejemplo, a los 13 años de edad ya había escrito una especie de autobiografía donde algunas cuestiones las desplazaba a la cuestión de Dios y a la teología. Y esa parte de la obra de Nietzsche, lamentablemente, está bastante descuidada. Conocemos las obras maduras y lo que se proyecta en la cultura popular, pero hay una cantidad enorme de escritos que constituyen el volumen conocido como Escritos de Juventud, alrededor de 1000 páginas o un poco más, y estamos hablando de sus escritos de aproximadamente alrededor de 13, 14 años hasta su ingreso a el colegio Forta y después la universidad, que originalmente se inscribe en una carrera de teología, no propiamente en una carrera de filología. En 1864 es cuando inicia sus estudios de teología en la Universidad de Bonn y al año siguiente los abandona y opta por estudiar filología clásica. Entonces de allí ya hay un interés real por la teología que de principio a fin está permeando todo su pensamiento, todos sus escritos. Entonces, es interesante porque nos lleva a una importante consideración. Por ejemplo, algo que registré en mi libro, que es bastante interesante, en la página 196, había un teólogo católico en el siglo XX que era bastante conocido y respetado y tiene una obra densa, son volúmenes que se llama Teología Dogmática. En el volumen séptimo, Michael Schmaus tiene una frase maravillosa que dice: Nietzsche, como la mayoría de los filósofos importantes del siglo XIX, fue un escatologista encubierto. La meta de su doctrina secularizada del último fin no se llama Dios, ni Estado, ni cultura, sino superhombre. Desde ahí, la escatología está profundamente ligada a la teología, ¿no? No son cosas que se puedan desligar. En Nietzsche eso es inseparable, y cuando René Girard hace todo su trabajo de antropología, centrado mucho en la religión, en lo sagrado, René Girard llega también a la conclusión que está allí citado en el libro, de que Nietzsche es el teólogo más importante de los últimos siglos y que ningún otro teólogo ha dicho algo tan teológicamente fuerte como él, ¿no? Entonces, de esa dimensión lo ven tanto filósofos como antropólogos y teólogos, es decir, no lo ven solamente como un filólogo, un filósofo, sino que también lo ven como un teólogo. Entonces, eso es bastante interesante. ¿Tú crees? Porque como el papá se murió cuando él tenía 4 años y entonces la familia tuvo que trasladarse a otra ciudad, él era el único varón de esa casa, él vivía con la mamá, la hermana Elizabeth, dos tías solteras que eran muy piadosas, puritanas, y la abuela paterna. ¿Tú crees que ese ambiente religioso
Y obviamente él comenzó a estudiar Biblia, él conocía bien la Biblia, comenzó sus estudios teológicos. Él fue como estructurando su propia forma de ver la religión y de ahí esos años me parecen a mí muy válidos, ¿no? Además que era pues una mente maravillosa, un genio. Y desde sus primeros años se vio que él tenía mucho talento y mucha capacidad, ¿no? Para estructurar sus ideas. ¿Tú crees que esos primeros años le fueron a él sirviendo como base para establecer su crítica que más adelante daría a conocer? Sí, esa parte no solamente es difícil, el problema con esa parte es que es muy dolorosa estudiarla. Entrar allí es algo que todavía es como una espina en el pie de la cultura cristiana occidental, porque en mi análisis, a las conclusiones que llegué fue que en esencia no fue la doctrina, ni la teología, ni las construcciones epistemológicas en torno a la idea de Dios las que provocaron una crisis en Nietzsche. De alguna manera, eso lo pudo aceptar con madurez y prudencia. El problema en Nietzsche está básicamente trasladado a la cuestión de la ética y de la moral. Allí es donde todo se nos viene abajo. Por ejemplo, en el primer libro que publiqué sobre Nietzsche, sí hago un análisis de la cuestión de la muerte de Dios y los presupuestos nietzscheanos en torno a la crítica a Dios. En este segundo volumen ya no hago eso, porque ya está en el primer volumen. En este segundo volumen lo que hago es eh, sacar de su corpus las ideas éticas que Nietzsche estaba planteando, y lo sorprendente es que esas ideas éticas nunca jamás se desligan de la interpretación teológica de Occidente. Ahora, aquí el problema es moral, porque la cuestión de fondo no es tanto que Nietzsche no tuviera argumentos poderosos para creer en Dios. El problema central es que no podía creer en Dios porque no lo veía, ni en su entorno familiar como creyentes, ni tampoco en la cultura creyente de su entorno. Entonces, la ética es la parte más dolorosa en cuestiones de interpretar teológicamente a Nietzsche. Le he dedicado un capítulo completo a esa parte. Es el capítulo tercero. Y en el capítulo tercero, donde voy moviendo la crítica a la metafísica y a la muerte de Dios, la voy moviendo hacia un estatuto epistemológico, ético y moral. Y en esa cuestión, la crítica de Nietzsche simplemente es aplastante. En la página 144 cito un texto genial de Nietzsche. Nietzsche dice en el Zaratustra, solamente la práctica cristiana, una vida como la que vivió el que murió en la cruz, es cristiana. Y más adelante dice, el cristianismo auténtico, el cristianismo originario será posible en todas las épocas. Con esas dos frases, fácilmente se nos viene abajo la idea de que Nietzsche era potencialmente un ateo recalcitrante, o que no dejaba opción alguna a la posibilidad de la fe cristiana. O sea, esa no es la cuestión en Nietzsche. Por eso a veces unas interpretaciones que no toman el contexto total de su pensamiento nos pueden llevar a esos elementos, pero en el caso de Nietzsche no es realmente así. Nietzsche cree que el parámetro para el cristiano no es otra cosa
que el hombre santo y justo que murió colgado en el madero. ¿Qué nos está diciendo? Que para Nietzsche la cuestión de la santidad es crucial en la totalidad de la fe cristiana. O sea, ahí es donde está el punto de conflicto de Nietzsche. Y justamente sigue siendo el punto más conflictivo en la práctica cristiana hasta hoy. Podemos tener buenos argumentos en torno a la existencia de Dios o podemos elaborar un discurso poderoso sobre la religión, pero la gente siempre nos va a cuestionar el cómo se vive esa fe, es decir, la cuestión de la santidad. Y por eso duele un poco estudiar en esa dirección a Nietzsche, porque sí nos hace un cuestionamiento de fondo radical que no nos deja prácticamente alternativa alguna más que la vida santa proyectada en el que murió colgado en la cruz, en Cristo Jesús. Esa es la medida y el prototipo de cristiano. Bueno, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Misraim, la teología crítica de la historia es el campo de especialización en el que se ha centrado tu trabajo de investigación académica, obviamente partiendo desde una interpretación integral de Nietzsche. ¿Cuál fue la razón que te llevó a dedicarte a este campo específico de investigación científica? Hay primero hay razones personales, porque no sé, desde la infancia a veces uno empieza a preguntar qué sentido tiene la vida, ¿no? Como las preguntas kantianas del siglo XVIII, son muy potentes en cualquier momento. ¿Qué sentido, hacia dónde voy o qué sucede con el vacío existencial que hay en la vida? Entonces, de una manera latente, es una cuestión propia de la naturaleza humana, ese estado de crisis en el que a veces se dan casos dramáticos, como el de Kierkegaard, Nietzsche, entre otros. A veces es un poco más llevadero, pero en ese sentido siempre me interesó preguntar por cómo puede interpretarse la historia desde un punto que le dé unidad, es decir, que nos explique el todo de la vida. Y eso era una inquietud que yo traía desde hace mucho. Realmente es una inquietud que hasta la fecha, ahí está en la investigación científica de alto nivel, por ejemplo, Stephen Hawking, el gran cosmólogo que murió hace poco, intentó como un proyecto de gran alcance elaborar una teoría del todo. Es decir, ¿qué quiere explicar él como una mente brillante? Todo. Lo mismo estaba en Albert Einstein y en muchos más. Entonces eso se da mucho en los que se dedican a la investigación científica en todas las áreas, llegar a la posibilidad de comprender el todo de la vida. Entonces eso es por una parte. Y por la otra parte, cuando empecé a estudiar teología, desde el Instituto Bíblico hasta los seminarios, me fui dando cuenta que los manuales de dogmática o las teologías sistemáticas o la mayor parte de los libros que uno lleva en todo el proceso de formación no abordan la cuestión de la filosofía de la historia. Eso se evade. Y tampoco hay una carga curricular que nos lleve a la filosofía de la historia. Eso prácticamente no existe en muchos institutos y seminarios. Entonces, esas cuestiones de entrada quedan desplazadas. Sin embargo, casi todas las preguntas que tengamos que hacer en torno al sentido de la vida, al sentido de la historia, al proceso de la naturaleza humana, tienen, de alguna manera, tienden a converger en la filosofía de la historia y la teología de la historia. Entonces, de ahí es potencialmente importante ese tipo de trabajos. Lamentablemente
no hay mucha investigación académica sobre eso en nuestro ambiente evangélico. En el católico hay un poquito más, pero también es muy escasa. Y justamente yo inicio en la introducción con ese problema de que no tenemos tratados actualizados sobre teología de la historia. Y nunca abordamos casi las cuestiones de filosofía de la historia, que son dos disciplinas gemelas, no son iguales, no son idénticas, son muy distintas, filosofía y teología de la historia, pero ambas están interrogando permanentemente por el sentido, el propósito de la vida. Entonces, de entrada, esas cuestiones me llevaron a hacer esta especialización en teología y filosofía de la historia. Pero voy a decir una cosa más. Ese problema es también importante porque cuando se explica el Evangelio, ya sea cuando nos formamos para el ministerio, ya sea pastoral, evangelístico o entrar a la vida académica como teólogos, eh, muchas de estas cosas tienden a caer en las reducciones. O sea, hay puros reduccionismos que uno va aprendiendo a lo largo del proceso de formación y como consecuencia la mirada de uno suele ser bastante estrecha y no hay una apertura hacia una pretensión de totalidad que explique de una manera teológica el todo de la vida. Y mi libro se va centrando hacia la finalidad, las causas finalísticas de la historia, el telos de la historia, y todo eso está atravesado por un marco ético que de principio a fin es escatológico. Y aquí tenemos un problema central. El problema central de muchos creyentes, incluso de mucha de la predicación que hay actualmente, es que cuando expresamos la idea de escatología, prácticamente la reducimos a cuestiones o eventos del fin del mundo. Y ahí está la concentración. Pero la escatología en Nietzsche no es o no tiene nada que ver con eventos del fin del mundo, porque no es una escatología cristiana, es secular. Pero ahí me di a la tarea de hacer relaciones hermenéuticas entre los planteamientos escatológicos de Friedrich Nietzsche y la patrística. Y en la patrística, sorprendentemente, casi el punto de partida para filosofía y teología de la historia lo remitimos al siglo IV. Y de ahí empieza la cuenta hacia adelante. Pero ese es un error de interpretación histórico también, porque estamos partiendo desde el siglo IV con San Agustín, sobre todo con la ciudad de Dios y las confesiones, y de una manera sorprendente olvidamos que existe un siglo I, II y III. Estamos descuidando 300 años de trabajo teológico. Y ahí me di cuenta que el pensamiento de Ireneo de León a finales del siglo II tiene una sorprendente cercanía con las propuestas escatológicas de Friedrich Nietzsche. Entonces, la escatología ya está potencialmente presente en la enunciación del principio constitutivo del mundo, el origen del universo. Y aquí la escatología no la podemos reducir solamente a eventos sobre el fin del mundo, porque la escatología está atravesada por lo menos en una interpretación cosmológica de la totalidad del universo, por lo menos con 4 elementos centrales que yo he trabajado en otros escritos. Uno es el primer momento cósmico escatológico puede ser el principio o la creación del universo. Ahí empieza el movimiento de una creación que se va a mover hacia su final. Desde ahí está activo ya. A eso le llamamos protología, el acto
creador y sustentador de Dios. Después tenemos una conservación del universo. Después viene una reconciliación de un universo caído, se reconcilia en Dios, y últimamente tenemos la cuestión del fin del universo. Entonces, esos 4 momentos aparecen en la escatología de Friedrich Nietzsche y también aparecen en el pensamiento de Ireneo de Lyon. Sorprendente. Em, Yo cuando estudié filosofía hace 20 años en la Universidad del Atlántico, me tocó dar el seminario de Nietzsche. Yo iba a una iglesia pentecostal de las manifestaciones del espíritu, venía la marca de la bestia, se iba a acabar el mundo. Se iba a acabar el mundo a las 6 de la tarde, el 6 del mes 6. No, eso era una locura, o sea, pero yo leía Nietzsche y obviamente yo era muy joven, no entendía, pero definitivamente sí, es una escatología totalmente diferente, pero para mí era deprimente, o sea, era muy fuerte leer a Nietzsche, era muy fuerte. Hoy lo leo y es maravilloso, porque claro, ya tengo más información, más conocimiento, más formación académica. Pero sí, y eso es lo que sucede con muchas personas que le tienen miedo, ¿no? A este filósofo. Y Aquí tengo una pregunta de un amigo filósofo. Dice, si a pesar del valor negativo que el filósofo le confiere a la teología implícita en algunos sistemas filosóficos previos a su pensamiento, el autor del libro, o sea, tú, rescatas para su cosecha algún valor contemporáneo más allá de persistir en su validez. de hecho, sí, el libro empieza la introducción con una cuestión que es bastante delicada para la fe cristiana. Y es la cuestión central que nos hace de alguna manera un poquito diferentes a los no cristianos. La cuestión del discernimiento. El discernimiento en términos cristianos es tanto un don del Espíritu Santo concedido al creyente de manera sobrenatural y especial, que no tienen otros creyentes, sino que es un carisma concedido a personas particulares para momentos específicos, pero el discernimiento también es un acto constante de la vida cristiana. Cuando Juan nos dice en la primera carta, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Es decir, Juan, de una manera muy potente, nos está dando un imperativo y nos está dando un criterio objetivo de verificación. Eso es bastante interesante porque el discernimiento se convierte en un elemento central de la vida cristiana. De ahí que el discernimiento no se puede desligar jamás de la crítica. O sea, discernir es hacer una crítica, un juicio de valor. El problema con este punto de partida es que el discernimiento asociado a la crítica conlleva la idea de que la crítica es prioritariamente negativa en la conciencia colectiva de la sociedad. Es decir, si decimos en una congregación, por ejemplo, vamos a hacer una crítica de este sermón, se produce un escándalo, ¿no? Porque vamos a descalificar, vamos a enjuiciar, pero no. La crítica simplemente es un ejercicio intelectual altamente ético, responsable, donde estamos haciendo una valoración de lo que se dice. Es decir, tiene criterios de verdad lo que se dice, es objetivo, es consistente con el mensaje total de las escrituras. En ese sentido, yo como punto de partida para todo el libro, empiezo con un concepto de discernimiento asociado a la crítica y lo voy rastreando desde el término griego. El discernimiento es un ejercicio de crítica intelectual altamente responsable que guía y orienta la vida en el devenir histórico.
puede ser visto como una muestra de integridad intelectual y eso es muy difícil para el creyente, ser íntegro intelectualmente. Deviene, por tanto, en discernimiento crístico. En el griego del Nuevo Testamento, discernir significa examinar, aprobar, aceptar algo como acreditado, reflexionar éticamente hacia una comprensión crítico-práctica. Discernir es adquirir un conocimiento intelectual y espiritual sobre la verdad y la mentira mediante un ejercicio crítico de juicios de valor en torno a una realidad determinada e histórica que nos concierne como cristianos y que exige su verificación y comprobación racional. Y doy citas, por ejemplo, eh, el que es espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15, entre otras citas que doy ahí. ¿Qué significa esto? Que aquí sí es una sacudida de cabeza a Nietzsche. Es algo fuerte. Porque Nietzsche, todo su trabajo de principio a fin es un ejercicio de discernimiento sobre las condiciones culturales del siglo XIX. Y una buena cantidad de especialistas en Nietzsche reconocen que su filosofía se anticipa a muchos de los problemas del siglo XXI. Es decir, Nietzsche es como una piedra que nos está gritando y nos está dando cierto tipo de dirección para entender la configuración en que se va moviendo todo el desarrollo cultural de nuestra actualidad, ¿no? Eso lo supo ver también bastante bien, de una manera brillante, el doctor Alberto Roldán, un prestigioso teólogo de Argentina que ha prologado el libro y él resalta en el prólogo de manera bastante interesante esa crítica de discernimiento espiritual que nos ofrece Friedrich Nietzsche. Tenemos varias preguntas aquí. La pregunta, vamos a iniciar con Marlon, dice, ¿qué relación tiene Pannenberg con el pensamiento de Nietzsche? Hay mucha relación. Eh, Pannenberg fue llevado al Evangelio al tratar de entender la filosofía de Nietzsche. Pannenberg es de los teólogos alemanes que no crecen en un ambiente evangélico, cristiano. Era muy común en Alemania. Kant, Hegel, Nietzsche, en fin, desde el siglo XVIII, XIX, XX, normalmente tenían un fondo evangélico. Por lo tanto, la cultura inmediata de ellos era el evangelio. En Pannenberg no sucede eso. Y eso es extraordinario, porque estamos hablando de que no crece como un evangélico de cuna, pero cuando se encuentra con Nietzsche y se da cuenta que las críticas de Nietzsche a la fe cristiana eran sumamente fuertes, sobre todo en el terreno de la ética, lo que hace Pannenberg es inmediatamente tratar de verificar si eran ciertas las afirmaciones de Nietzsche. Entonces, en esa primera confrontación intelectual como estudiante universitario, fue que se fue moviendo hacia la cuestión de la verificación objetiva de la racionalidad cristiana. Es decir, fue Nietzsche, la filosofía o la persona que Dios usa para llevar a una de las mentes más brillantes hacia Dios, ¿no? Como es Wolfgang Pannenberg. Y en sus escritos hay un diálogo constante con Friedrich Nietzsche, ¿no? Pannenberg entiende bien la cuestión de la muerte de Dios, el vacío, el nihilismo, la posmodernidad, y lo refleja de una manera extraordinaria todavía en una historia de la filosofía desde la idea de Dios, en los 3 volúmenes de la teología sistemática, en la antropología que es densa, en fin. Pero no solamente Pannenberg, Paul Tillich tuvo una influencia poderosa de Friedrich Nietzsche y eso está de sobra atestiguado en su pensamiento. Y el primer pensador que Karl Barth cita en la carta a los romanos, aproximadamente en 1918-19, es justamente Friedrich Nietzsche.
Y Dietrich Bonhoeffer, como he detallado en mi libro, tiene una influencia poderosa de Friedrich Nietzsche. Y así nos podemos ir por más teólogos. Es decir, Nietzsche se convierte en el siglo XX como el pensador obligado para la teología de rigor en la comprensión histórica de la modernidad. Bueno, esta pregunta es de Adriana Landeros. La propuesta del libro es que en Nietzsche no hay tanto una crítica de la religión, sino más bien una crítica teológica. ¿Podría hablar un poco más de ello y también de cómo podemos encontrar las categorías indivisibles de historia, esperanza y redención en el pensamiento de Nietzsche? Eh, una cosa que puede ser difícil de mis escritos, lo que he tenido oportunidad de publicar, afortunadamente en 6 editoriales distintas, sobre Pautilli, Pannenberg, Walter Benjamin Nietzsche, es que yo trabajo con categorías de análisis, categorías filosóficas, y trabajar con categorías es un poco difícil a elaborar un trabajo más o menos sistemático, ¿no? Entonces, porque las categorías tienen un peso considerable y hay que entender primero los usos categoriales que se están empleando en cada escrito. De ahí que Nietzsche en términos de categorías es extremadamente denso. Es un mundo a tal grado que se ha creado algo que se conoce como diccionario Nietzsche para entender todos los usos categoriales de Nietzsche, ¿no? Que son densos. El problema de aquí es que antes de 1970, la interpretación en torno a Nietzsche en realidad era un abuso de su pensamiento. Era un Nietzsche que se escribía a modo, a conveniencia. Incluso Martin Heidegger elabora una interpretación densa de Nietzsche que no es tanto Nietzsche, sino que es él mismo reflexionando sobre la filosofía de Nietzsche y proyectándose él en su pensamiento. Entonces eso es algo que está allí como un problema historiográfico que afortunadamente se ha ido superando. El Nietzsche del siglo XIX era en gran parte desconocido y el Nietzsche de las primeras 3 y 4 décadas del siglo XX era un Nietzsche pro-nazi, es decir, un Nietzsche que continuamente estaba haciendo apología del régimen totalitario nazi de Adolfo Hitler en Alemania. Después, cuando Massimo Motinari y Gorky Kaji entran al archivo Nietzsche, resguardado justamente por Hitler en Alemania, cuando pasa eso del Tercer Reich, se libera todo eso, pueden entrar estos dos especialistas directamente a los escritos de Nietzsche, hacen una reconstrucción impresionante de todo y empiezan a ver que no era uno, ni dos, ni tres conceptos de Nietzsche los que habían estado manipulando, sino que era una manera impresionante de manipulación. Impresionante, ¿no? Y ellos hacen un trabajo de reconstrucción filológica crítica y empiezan a ordenar los escritos y es relativamente reciente, a partir de 1970 hasta hoy, que 55 años, y apenas estamos teniendo al Nietzsche real. Por eso las categorías son confrontativas, porque la investigación filosófica objetiva tiene categorías fuertes y altamente confiables que no las tenían en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hay esa confrontación incluso hasta lingüística. Pero de aquí, entre toda la masa categorial de Nietzsche, yo trabajo pocas categorías, especialmente escogiendo las que tienen una marcada carga histórica, porque lo que me interesa es la historia, la reflexión histórica. Entonces, de ahí que estoy trabajando desde una mirada específica que es la historia. Bueno, nos quedan tres personas.
José Céspedes dice dos preguntas. ¿Hemos superado esa trampa que nos dejó la modernidad desde el punto de vista civilizacional? Y segundo, ¿cuál es la influencia de la reforma en Nietzsche? Yo tengo tanto en el primer volumen como en el segundo, tengo ligeros acercamientos entre la influencia de Martín Lutero en Friedrich Nietzsche. Ahorita no recuerdo las páginas, pero Friedrich Nietzsche era un excelente conocedor de la teología alemana, que en gran medida era una teología luterana. Hay de hecho una frase que dice, Alemania es luterana, ¿no? Así se decía. Este, pero sí hay una crítica de Nietzsche a Martín Lutero y sus eh, representaciones teológicas. En mis dos volúmenes no abordo en realidad de manera directa esa relación, es periférica, pero sí hay algunos elementos que he rescatado de la influencia de la Reforma Protestante en Friedrich Nietzsche, sobre todo porque cuando hablamos de crítica, sea teológica o filosófica, lo que estamos habilitando en realidad son las condiciones de posibilidad del conocimiento, es decir, estamos en un terreno epistemológico y ese terreno epistemológico lo que en realidad está haciendo es garantizarnos el ejercicio y el derecho al libre examen. Y eso es profundamente un postulado de la Reforma Protestante, ¿no? No solamente tenemos las 5 solas, sino que hay un derecho del creyente a analizar las escrituras por su propia cuenta. Es decir, el libre examen es uno de los postulados centrales que activa la crítica de Lutero contra la Iglesia católica de su tiempo. Entonces, sin ese derecho al ejercicio crítico, la reforma protestante no hubiera sido posible. Y como Nietzsche está escribiendo teología también y está haciendo un uso legítimo de la crítica teológica, obviamente está ubicado en el terreno del libre examen que ya se había abierto en el siglo XVI con Martín Lutero. Pero de hecho eso era una plataforma común. En Alemania, por ejemplo, Martín Lutero también está muy presente en Immanuel Kant cuando está elaborando su teología de alguna manera, que también es teología crítica. Entonces hay muchos elementos que hay que trabajar con Nietzsche y es una cosa que Nietzsche está siendo redescubierto todavía. No se han trabajado muchas cosas. Jonathan dice, ¿podríamos decir que Nietzsche no está juzgando a Dios como realidad, sino a la forma de idea que la religión hizo de Dios? Sí, sí, eso es totalmente correcto. Y de hecho es una frase demasiado potente la que Nietzsche está utilizando. Por ejemplo, en la página 185 de mi libro pongo la frase completa, este, donde Nietzsche dice, en, en su crítica dice, en el fondo no ha habido más que un único cristiano y ese murió en la cruz. El Evangelio murió en la cruz. Lo que desde ese instante se llama Evangelio era ya la antítesis de aquello que él vivió, una mala nueva, es decir, un disangelium. Es falso hasta el absurdo que se vea en una fe como en la fe en la redención por Cristo, el signo distintivo del cristianismo. Solamente la práctica cristiana, una vida como la que él vivió, el que murió en la cruz, es cristiana. Todavía hoy una vida semejante es posible. Pero ciertos seres humanos, incluso es necesaria para ciertos seres humanos, el cristianismo auténtico, el cristianismo originario será posible en todas las épocas. Y de ahí en adelante lo que vamos a encontrar en Nietzsche es ya una crítica
a las condiciones tan sucias y corruptas de su tiempo, que eran las condiciones de los clérigos, tanto católicos como protestantes. Entonces, todavía ese es un golpe duro para la iglesia, que el mundo realmente nos diga, sí te puedo aceptar el evangelio, te creo, pero necesito verlo, vívelo también. Y ahí es donde Nietzsche sigue vigente en su crítica. Bueno, y la última pregunta es de Jorge Gómez. ¿Es cierto que Nietzsche comió estiércol en un momento de su vida? Se dice que en enero del 1889 Nietzsche sufrió un colapso mental en Torino, Italia, y fue encontrado por un cochero que lo estaba maltratando. Después de este episodio, Nietzsche comenzó a mostrar signos de deterioro mental y físico. Cuentan los historiadores que Nietzsche abrazó un caballo que estaba siendo golpeado por su dueño y después de eso se derrumbó. También se dice que en este momento Nietzsche comió estiércol de caballo del suelo. Es verdad, sufrió de graves problemas de salud mental y física en los últimos años de su vida y su comportamiento se volvió cada vez más errático por maldecir a Dios y proclamar su muerte. Bueno, aquí hay dos cosas que se están, ¿no?, mezclando. Y no, él desde su juventud mostró una salud, muchos problemas de salud mental, muchos dolores de cabeza, en fin. No cuando estaba avanzada edad, sino desde joven. ¿Qué le respondemos a Jorge Gómez? Y de hecho, los biógrafos este, han dejado claro, estamos hablando de biografías objetivas, como la de Katz, han dejado claro que de principio a fin la vida de Nietzsche fue un tormento, un martirio, enfermedad tras enfermedad. Era una condición existencial horrible, fea, deplorable. Eso representó una especie de crítica interior poderosa hacia la idea de Dios, que no era una crítica propia de él, sino que es una crítica que en algún momento todos hacemos, ¿no? Esa idea de los que dialogan con Job cuando lo ven hundido en la miseria, le dicen, ¿dónde está tu Dios, no? Maldice a tu Dios y muérete, ¿no? La propia esposa. Entonces esa idea está potencialmente latente en todos los hombres, en todo ser humano. Pero Nietzsche la vivió de una manera extrema, a tal grado que en ese episodio de Turín, cuando abraza el caballo, ya a partir de ahí no se vuelve a recuperar jamás, en ningún momento. O sea, muere con una pérdida total de la razón y en un estado deplorable. Pero la investigación especializada en torno a Nietzsche ha reabierto el espacio para una crítica potencial hacia todos, hacia todas aquellas interpretaciones que sí tienen una carga fuerte sobre la cuestión mental en Nietzsche. Es decir, Nietzsche ha sido bastante estudiado por psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, y quieren ver en su filosofía una reducción abstracta de su condición mental, ¿no? Cosa que ahorita ningún especialista serio sostiene, pero no hay tanto eh, un arrastre del pensamiento de Nietzsche en sus escritos iniciales, en su etapa de madurez tampoco, es hasta la última etapa donde ya en Exe Homo, donde es una proyección del mismo, ya sí se empiezan a notar rasgos de locura, de demencia. Entonces, el hecho de cómo interpretar el anticristo nos puede llevar a decir que el anticristo es un libro en específico o el anticristo es el mismo Nietzsche, ¿no? Y, y hay también otra línea de interpretación que es interesante. Eh, Creo que yo la tengo en el segundo volumen. Aquí la he puesto, no recuerdo ahorita.
donde esta línea de interpretación reside en interpretar a Nietzsche de una manera tan potencialmente consciente de su realidad histórica, a tal grado que esa lucidez intelectual le da una penetración profunda de las condiciones decadentes de la modernidad, y justamente en ese grado de profundidad intelectual es donde truena algo en su interior y ya no regresa a su estado consciente. ¿Qué significa? Que aquella persona que tiene un grado de profundidad impresionante hacia la realidad histórica puede ser profundamente afectado en sus condiciones mentales y físicas. Y eso es algo que se puede atestiguar de muchas maneras, ¿no? Pero sí, sí hay muchos elementos ahí. Sí, pues Misraín, admiro mucho tu trabajo. Realmente eres uno de los pocos especialistas en estos temas tan complicados, ¿no? Y sobre todo que no eres un historiador solamente, sino que eres un teólogo, entonces eso pues se ve más interesante. Esperamos tenerte nuevamente. Esta es la segunda vez que te tenemos aquí en la Facultad de Doctorado. Ya en una primera sesión hablamos de Nietzsche, algo totalmente diferente, pero Nietzsche se puede hablar tantas cosas de su obra, de como de las categorías, como nos explicabas. Entonces, vamos a seguir profundizando en este pensador tan maravilloso. Y les agradezco a todos estar aquí en este conversatorio. Gracias, Misraín, por tu tiempo, tus conocimientos, por explicarnos de una manera lo más claro, ¿no? Que se pueda estos temas tan difíciles. Y nos vemos en nuestro próximo conversatorio, que es el 7 de diciembre. Viene el doctor Adolfo Reutemann a hablar de las sectas de Israel en el primer siglo, samaritanos, saduceos, fariseos, esenios, hasidim. Un tema totalmente diferente, pero muy interesante. Así que nos vemos. Gracias a todos. Si quieren estudiar en la universidad, me pueden contactar. Tenemos programas de diplomados, asociados, licenciaturas, maestrías y doctorados. Y este evento hace parte de nuestro doctorado en filosofía, en teología, estudios religiosos y ministerio de la universidad. Gracias a todos y nos vemos pronto. Bye. Muchas gracias, buenas tardes. Bye.